Meditación solo por hoy, 31 de marzo, el interior y el exterior. Nuestro auténtico valor consiste en ser nosotros mismos. Texto básico, página 119. Al trabajar los pasos, inevitablemente descubriremos algunas verdades esenciales sobre nosotros. El proceso de descubrir nuestros secretos, exponerlos y examinar nuestro carácter revela nuestra auténtica naturaleza. En la medida en que nos familiaricemos con nosotros mismos, tendremos que tomar la decisión de ser exactamente lo que somos. Solo por hoy, revisaré mi imagen exterior para asegurarme de que coincida con mi naturaleza interna. Trataré de guiarme por el crecimiento experimentado en recuperación. Vamos a la referencia del texto básico, capítulo 10. Algo más será revelado, página 119. Dice así: a medida que dependemos más de Dios y aumenta el respeto hacia nosotros mismos, comprendemos que no tenemos que sentirnos superiores ni inferiores a nadie. Nuestro auténtico valor consiste en ser nosotros mismos. El ego, tan grande y dominante en el pasado, pasa ahora a segundo plano porque estamos en armonía con un Dios bondadoso. Cuando nos desprendemos de nuestra terquedad, descubrimos que tenemos una vida más valiosa, feliz y muchísimo más llena. Somos capaces de tomar decisiones sensatas y afectuosas basadas en los principios e ideales que tienen auténtico valor en nuestra vida. Al moldear nuestros pensamientos con ideales espirituales, tenemos la libertad de convertirnos en quienes queremos ser. Ahora podemos superar lo que antes nos daba miedo gracias a depender de un Dios bondadoso. La fe ha reemplazado nuestro temor y nos ha liberado de nosotros mismos. Más abajo dice: el despertar espiritual es un proceso continuo. Ayer la reflexión nos mandó al capítulo 9, solo por hoy vivir el programa. Y ahora la reflexión nos manda al capítulo 10, que es el último capítulo del texto básico. Después de ahí vienen las experiencias de nuestros miembros. El capítulo 10 se titula Algo más será revelado. En este capítulo, cuando lo leemos con detenimiento, con receptividad, nos habla de cómo la continua recuperación nos lleva a descubrir lo que son los regalos de la recuperación, a vivirlos, a disfrutarlos. Habla de que experimentamos el fracaso, pero aprendemos a tener éxito también. Habla del crecimiento y el refuerzo en nuestra recuperación a través del padrinazgo y no como ahijados, sino ayudando a otros a recuperarse también. Muchos, antes de empezar a trabajar pasos, trabajamos el folleto de la autoaceptación y después el folleto del triángulo de la autoobsesión. Esos dos folletos ilustran el problema y también hablan de la solución, los pasos. Este capítulo habla acerca de ser nosotros mismos, de la autoaceptación. El folleto de la autoaceptación, cuando habla del problema, dice que antes de acudir a NA, la mayoría nos habíamos pasado la vida inmersos en el rechazo de nuestra persona. Odiábamos nuestro ser e intentábamos por todos los medios convertirnos en una persona diferente, pero no teníamos las herramientas. Así estábamos. Este capítulo, que es el último, nos revela que ahora nuestro auténtico valor consiste en ser nosotros mismos. Ya nos hemos autoevaluado en un cuarto paso. Ya nos dimos cuenta de nuestras actitudes recurrentes en el trabajo acerca de las relaciones interpersonales. Cómo actúo yo con ustedes y cómo termino sintiéndome ante ustedes. Ya trabajamos secretos, ya trabajamos resentimientos, ya trabajamos la sexualidad, los temores, las virtudes. Pasamos poco a poco del problema, de la desesperación, a la esperanza y a la recuperación. En este capítulo habla de que hemos reemplazado el resentimiento con la aceptación, la ira con el amor y el miedo con la fe. Precisamente el problema que ilustraba el triángulo de la autoobsesión en el folleto. Cómo conocemos el problema y cómo ahora nuestro pasado de resentimiento ha sido reemplazado por la aceptación de los demás. Nuestra ira recurrente ahora es reemplazada por el amor también a los demás. Y nuestro miedo ha sido reemplazado ahora por la fe. Este capítulo habla de vivir ya en la recuperación, en la solución a nuestro problema. Dice que al querernos a nosotros mismos, somos capaces de querer de verdad a los demás. Este es el despertar espiritual que aparece como resultado del programa.
Nos atrevemos a interesarnos en los demás y a quererlos. Ya no estamos dentro del triángulo de la autoobsesión, en el pasado con resentimientos, en la ira constante en el presente y en un temor al futuro. Ahora podemos superar lo que antes nos daba miedo gracias a depender de un Dios bondadoso. Y es muy probable que a muchos les haga ruido escuchar la palabra Dios. Bueno, podemos llamarle poder superior. Y nuestro folleto de introducción a las reuniones de NA dice algo acerca del poder superior. Dice, poder superior, cualquier fuerza bondadosa que ayuda a un miembro a mantenerse limpio y buscar la recuperación. Para que no haga tanto ruido la palabra Dios, porque tampoco queremos sonar como una secta o religión, ¿no? Es un programa espiritual, tomando en cuenta que muchas de las personas que escuchan estos audios lo escuchan por primera vez o apenas están empezando a entrar en recuperación. A mí me ocurrió, la palabra Dios me hacía mucho ruido, ¿no? Bueno, poder superior. Cualquier fuerza bondadosa que ayuda a un miembro a mantenerse limpio y buscar la recuperación. El propósito de este programa, una vez que me declaro impotente, es buscar poder, un poder superior. Y al llegar a creer que existe y que puede, tomar la decisión de entregarme a eso o a ello, como cada quien lo conciba, entrar en acción a través del resto de los pasos para conectarme a ese poder superior. Primero lo concibo y después en la búsqueda me conecto. Y una vez que me conecto, me mantengo en contacto con ese poder superior. Mejoro mi contacto consciente con ese poder superior. Pongo en práctica ese despertar espiritual, el resultado que ha ocurrido a través de la práctica de estos pasos. Cuando al querernos a nosotros mismos somos capaces de querer de verdad a los demás. Este es el despertar espiritual que aparece como resultado de vivir el programa. Nos atrevemos a interesarnos en los demás y a quererlos. Ya no estamos obsesionados con nosotros mismos. Y poco a poco se va revelando más y más y más y más. El despertar espiritual es un proceso continuo. Crecimiento, no perfección. No caminamos sobre el agua, ni somos los iluminados. Simplemente somos personas que estamos aprendiendo lo que pudimos haber aprendido en el kinder, a compartir lo que tenemos, a no hablar cuando no nos hablan, a limpiar el tiradero, por decir así, que dejamos, a ordenar nuestras cosas, a tratar bien a los demás, a abrazarlos después de una pelea, a sonreírle a los demás, a ayudarles, lo que pudimos haber aprendido en el kinder. Eso es lo único que somos, personas que están aprendiendo lo básico de la vida tal como es, tal como se presenta. Aceptar, tener valor, amor, ayudar, compartir, crecer. A veces es lo único que veo en mí. Un hombre que a sus 57 años está aprendiendo a eso. Amar, compartir, ayudar, contribuir, colaborar, a tener valor, aceptar, comprender, a vivir, nada más. Si no es práctico, no es espiritual. A no ser tan complicado, a descubrir a alguien que sabía que podía hacer, pero que no podía hacerlo. Había demasiado ruido emocional, había demasiada confusión y contradicción, había demasiado rencor, demasiado miedo, demasiada vergüenza, demasiada culpa, demasiada alienación. Había demasiada distancia entre el mundo y yo, entre mis seres queridos y yo, entre mis amistades y yo, entre el mundo y yo, entre los principios espirituales y yo. Estaba demasiado lejos, demasiado alienado de ello. Eso lo estamos aprendiendo a vivir en un continuo despertar espiritual. Aceptarnos más, querernos más, cuidarnos más, protegernos más. Proteger más, servir más, nada más. Pero es una vida muchísimo mejor que como la vivíamos antes, muchísimo mejor. Y en cuanto a Dios, como cada quien lo conciba, yo solamente alcanzo a percibir bondad pura y poder ilimitado. Un Dios sin personalidad, un Dios sin dirección o ubicación, un Dios sin forma. Un ser, entidad, energía, luz, frecuencia, no lo sé. No es mi propósito comprenderlo, dice mi segundo paso, para poder utilizar su poder. Mi propósito es conectarme a esa fuente de poder ilimitada,
y a esa fuente de bondad sin condiciones. Yo carezco de poder. Yo experimenté el enorme poder de la adicción, ese poder destructivo. Yo sentí y vi y me horroricé de cómo me transformaba, la clase de persona en la que me convirtió. Me dejó en un estado animal. Las funciones mentales y emocionales más elevadas, como la conciencia y la capacidad de amar, estaban seriamente afectadas, dice al final de esta página. Hey, estamos aprendiendo a vivir. No está nada mal. Falta de poder es mi problema. Y una vez que me conecto a una fuente de poder ilimitada y a una fuente de bondad sin condiciones, las cosas han mejorado mucho. Cada vez que me rindo y me entrego a ese poder, algo mejor ocurre. Que cuando no supero mi terquedad, siempre recuerdo que mis mejores ideas me trajeron aquí. Algo más será revelado. Poco a poco esa autoestima inexistente, esos anhelos perdidos, esa falta de personalidad, esa personalidad conflictiva, conmiserada, justificada, lacerada y concentrada en sí mismo, poco a poco ha ido mejorando en este continuo proceso del despertar espiritual. Aquí nadie levita, aquí solo estamos en el continuo proceso de aprender a vivir sin complicarla tanto, sin complicar la vida tanto. Ahora entiendo que este universo, en su indescriptible inmensidad, no estaría completo si no estuvieras tú. Así de importante. No estaría completo si no existiera, no sé, la Vía Láctea. Diríamos, hey, nos falta la Vía Láctea. Este universo no está completo. Y la Vía Láctea, vaya que es inmensa. Pero es nada comparado con el tamaño del universo. Pero no estaría completo el universo sin la Vía Láctea. ¿Qué eres tú en comparación con la Vía Láctea? En tamaño, nada. Pero no estaría completo el universo sin ti. No estaríamos completos. El rompecabezas, que es el universo, no estaría completo sin ti. Esa es la importancia que tenemos. No estaría completo. Nos faltarías tú. Ha valido la pena empezar a practicar la honestidad conmigo mismo y ser justo, leal y sincero conmigo. Y de lograrlo, puedo ser justo, leal y sincero con ustedes. Ha valido la pena abrir mi mente a nuevas ideas, receptivo, dispuesto a recibir. Ha valido la pena bajar las manos, dejar la terquedad a un lado y hacer las cosas con buena voluntad. Ha valido la pena. Ese es el cómo de nuestro programa, lo decíamos ayer. Poco a poco se van revelando más cosas. Solo estamos aprendiendo una nueva manera de vivir, mucho mejor que la anterior. La fe, fortaleza espiritual para mí, ha reemplazado el temor a vivir la vida tal como es y nos ha liberado de nosotros mismos. Termina diciendo esto el capítulo. Narcóticos Anónimos ofrece a los adictos un programa de recuperación que significa mucho más que vivir sin drogas. Esta forma de vida no solo es mejor que el infierno en el que vivíamos, sino que es mejor que todo lo que hemos conocido hasta ahora. Hemos descubierto una salida y vemos que a los demás les funciona. Cada día revelará algo más. Deseo que los adictos y adictas que este día no pueden dejar de consumir, ojalá y pidan ayuda. Y visiten alguno de nuestros grupos, ya sean virtuales o presenciales, en cualquier lugar del mundo, ojalá sea hoy, y nos encuentren en recuperación, queriéndonos a nosotros mismos y capaces de querer de verdad a los demás para poder ayudarles mejor. Gracias. Hasta la próxima.